¿En qué momento me di cuenta que la carrera de investigador me gustaba? Fue de muy pequeño. En la etapa que yo llamo preuniversidad, quería saber cómo funcionaban las cosas. Generalmente siempre tuve mucha curiosidad desde pequeño. En el fondo de mi casa había una casilla y la usaba de laboratorio. En el secundario ya me metí en el laboratorio de química, indagaba mucho en la biblioteca. Pero la parte que más se destaca es cuando ingreso a la universidad. Conozco al ingeniero Mamani, que fue profesor mío en físico-química y en termodinámica, y ahí aprendí o conocí que la tarea del investigador también puede ser una salida laboral y además de eso un trabajo. Entonces me empecé a introducir en los proyectos de investigación que estaba trabajando él y otros grupos de profesores. Otra cosa que me quedó muy presente fue el primer día que inicié la universidad, cuando el ingeniero Moreno se presentó como ingeniero agroindustrial y nos explicó que también algunas de las funciones del ingeniero no tan solamente era ir a la fábrica y trabajar en fábrica, sino también podía dar clases y trabajar en el área de la investigación. Volviendo al ingeniero Mamani, entré a trabajar en el proyecto de investigación de él. Paralelamente entré a trabajar en la revista científica de la Universidad Nacional de La Rioja, que es la Unlarciencia, y a partir de ahí inicié mis actividades en investigación. Quería hacer lo mismo que hacía la gente que publicaba en las revistas. Luego conocí a una compañera mía en la universidad, Josefina Huésped, que también tenía muchas inclinaciones hacia la investigación, hacia lo científico, y ella también como que un poquito me fue orientando en este camino que es la investigación y la actividad científica. En la universidad propiamente dicha, en los últimos años, entré en una de las cátedras que se llama Velaiotecnia o Agroindustria 2, con el profesor Ernesto Rodríguez y la profesora Laura Loto en el laboratorio de química analítica, y empecé a hacer mis primeras investigaciones sobre aceite de oliva. Consecuencia de ello, entré a trabajar en la fábrica de aceite de oliva solar de la Universidad Nacional de La Rioja. Aprendí el funcionamiento del laboratorio y me llamaron de una fábrica que se llama Promás, que era del grupo Masteloni, para trabajar en el área del laboratorio, investigación y desarrollo. Bueno, continuando paralelamente con las actividades de la revista Unlarciencia, del cursado de clases y las actividades de investigación como ayudante alumno. Cuando me graduó, obtengo la beca de iniciación científica por un proyecto que estábamos evaluando las características físico-químicas de la Laguna Azul, de acá de La Rioja. Y bueno, cuando me graduó, obtengo mi primer cargo como docente investigador, después de haber concursado por esta beca de iniciación científica. El primer proyecto de investigación en el que trabajé era el de Laguna Azul. Y a partir de ahí fui desarrollando actividades en diferentes proyectos de investigación, como asistente, como ayudante, como integrante del proyecto de investigación. Entonces, a partir de ahí creo que hay una importancia muy grande a la hora de que los alumnos actúen ya como ayudantes alumnos o como becarios para que se introduzcan en el mundo de la investigación científica. Y una de las puertas del acceso sería la universidad. Toda investigación surge de una pregunta: ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y esa pregunta nos conduce a ciertas hipótesis, conjeturas o a tratar de anticipar algo. Y esta hipótesis debe ser respondida con unos objetivos generales, específicos, y estos objetivos nos conducen a acciones. Y estas acciones nos responden a una metodología que voy a utilizar, ya sea de tipo cuantitativa, cualitativa o un mix de ambos. Y ya tenemos que introducir otra variable que es el tiempo. El tiempo se relaciona también con el periodo que va a durar esa investigación, cuánto tiempo me va a llevar y cómo voy a organizar para que pueda realizar todo lo que tengo planeado dentro de ese proyecto en un tiempo pautado. En la Universidad Nacional de La Rioja, para realizar investigaciones es necesario llenar un formulario que se llama PREPRO,
que actualmente ese formulario es online, digital, a través del sistema Hermes, y que no tan solo los docentes investigadores lo tienen que llenar, sino para hacer cualquier investigación este formulario nos sirve. Porque ¿qué permite el formulario este? Nos permite hacer lo mismo que estábamos haciendo en los pasos de investigación. La pregunta de investigación, las hipótesis, los objetivos generales específicos, la metodología, el grupo de trabajo, en qué tiempo voy a realizar ese proyecto. Es una breve guía, que esa guía también nos sirve para hacer cualquier tipo de investigación. Bueno, actualmente estoy cerrando un proyecto que se llama Evaluación de sustrato para la producción de biogás en residuos agroindustriales. Estamos presentando estos resultados, fueron presentados el año pasado en un congreso en Cuba de la Red de Biodigestores de Latinoamérica y en una revista internacional también emitida por esta organización. De todos los trabajos que se presentan, se eligen los mejores trabajos y estos trabajos se van y se exponen en Cuba. Lamentablemente yo no pude viajar para exponerlo, pero un compañero del INTI ha llevado el póster para la correspondiente exposición allá en Cuba. Otro de los trabajos que estuve realizando son los mapas solares para La Rioja, para la provincia de La Rioja. Esos mapas solares nos permiten saber en qué zona es más propicia la cantidad de radiación solar y el índice de claridad. Estos datos son de importancia a la hora de tratar de formular proyectos de implantación de energía solar fotovoltaica o térmica en la provincia de La Rioja. Son mapas orientativos. Si bien estos mapas nos dicen zonas que son propicias para la instalación de parques solares o parques térmicos solares, exactamente en el momento de que uno vaya a querer formular un proyecto en esos lugares hay que hacer un estudio más exhaustivo. Son mapas a nivel general. Estos mapas se han presentado en Brasil, en el Cicosur universitario, en el área de energías renovables. El año pasado han convocado a todas las universidades de Latinoamérica pertenecientes a la red Cicosur, la red de Común del Sur. Han invitado a todas las universidades. De la Universidad Nacional de La Rioja se han elegido 2 proyectos. Uno de los proyectos es el que yo dirijo. Además de eso, hay otros proyectos que estamos realizando actualmente. Los proyectos que mencioné anteriormente ya están cerrados porque tenemos dentro de un periodo de tiempo que ejecutarlo, realizarlo y demostrar sus resultados. Actualmente está en vigencia el proyecto de investigación efecto de la erosión eólica sobre los cultivos y el estudio de sus flujos turbulentos y la erosión que genera. En vías de evaluación hay otro proyecto que es el efecto de la isla de Cala. Y muchas veces detrás de las motivaciones de los primeros proyectos estaba el ingeniero Mamani, que era director del instituto, que me daba una orientación, qué podríamos investigar, qué podíamos saber, y ahí empezábamos en la búsqueda bibliográfica tratando de descubrir qué hipótesis podíamos encontrar o qué preguntas de investigación podíamos tener para poder ejecutar. Todo dentro del marco de las energías naturales renovables, que es el instituto en el que trabajo y las actividades que desarrollo. Otra de las motivaciones es tratar de encontrar dentro del instituto una línea específica para investigación. Si bien los proyectos que mencioné anteriormente, hablábamos de biogás, hablábamos de mapas solares, estamos hablando del efecto del viento, del efecto del calor, pero específicamente para que el instituto tenga un área específica es necesario abordar diferentes proyectos hasta ver cuál es el área específica necesaria que tenemos que tener en cuenta en el momento de seguir una línea de investigación para la institución. En cuanto a los medios, las herramientas y los métodos que se utilizan para investigar son diversos. Por ejemplo, en el caso de los mapas de energía solar, utilicé bases de datos que provenían de la NASA, métodos geoestadísticos para dibujar esos mapas,
métodos de posicionamiento geográfico para plasmar ese mapa en un papel. En el caso de la producción de biogás, se hicieron pequeños experimentos en reactores de laboratorio para obtener qué cantidad de gas se obtenía de los distintos sustratos. En el caso del viento, por ejemplo, de erosión eólica, otro método no convencional, voy a utilizar un túnel de viento y una simulación a través de fluidodinámica computarizada. Entonces la metodología no necesariamente siempre es la misma, está en función del proyecto de investigación que se realiza. Desde 2004 empecé en proyectos como integrante alumno. En 2008 me gradué y concursé por la beca de iniciación científica de la Universidad Nacional de La Rioja, que en su momento estaba vigente, y empecé con el proyecto de caracterización físico-química del agua que contiene la Laguna Azul en el Parque Industrial de acá de La Rioja. Bueno, siguiendo con esa línea, trabajamos durante 5 años con ese proyecto de investigación porque obtuvimos una extensión del plazo. En 2013 concursé por el sistema de categorización de docentes e investigadores y obtuve la categoría 5, después de haber sido denegada en 2011, porque todavía no tenía los suficientes antecedentes científicos para obtener la categoría de investigador. Y a partir de 2014 recién inicié mi primer proyecto como director de un proyecto de investigación ante la CICIG. A partir de ahí fui desarrollando varios proyectos y hasta la actualidad tengo 3 proyectos ejecutados. Muchas veces las cuestiones metodológicas se solucionan con ideas innovadoras y equipos multidisciplinarios. En el caso de la Laguna Azul estábamos con el problema de que no podíamos ir a tomar muestras del agua contaminada en el medio de la laguna, porque esa agua, además de tener residuos químicos, metales pesados, alta conductividad, también tenía un pH elevado entre 8 y 10. Entonces, por cuestión presupuestaria, no podíamos conseguir más plata para el proyecto para comprar un muestreador adecuado para esas condiciones. Entonces, a raíz de reuniones que tuvimos con un grupo que se formó entre ingenieros, físicos, químicos, profesores de matemáticas, encontramos una solución un poco loca y un poco no ortodoxa. Diseñamos nuestro propio muestreador. El muestreador fue presentado en el concurso Innovar de innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2010. Ha sido elegido entre más de 3.500 proyectos y formamos parte del libro del catálogo que emitieron en el 2010. Ese muestreador es un tanto particular, es una estructura metálica con una cámara de aire que permite que el dispositivo no se hunda, un sistema eléctrico que permite la movilización del equipamiento al medio de la laguna a través de un control remoto, permite que el muestreador baje hacia el fondo de la laguna y suba con la muestra de agua contaminada. A su vez, dentro del muestreador tiene un termómetro y ese termómetro permite ver la variación de la temperatura a través del perfil de agua. Y a su vez, la distancia recorrida entre el dispositivo muestreador hasta que llega al fondo de la laguna nos permite obtener indirectamente la profundidad que tenía en el lugar muestreado. Sumado a eso, con las tecnologías GIS pudimos determinar a través de coordenadas geográficas de qué lugar de la laguna estábamos tomando la muestra. Para hacer todo esto tuvimos que diseñarlo nosotros mismos para poder obtener las muestras, ya que las muestras tenían un alto nivel de pH, conductividad y metales pesados, y no tenía que ser riesgoso para la salud humana ni para la salud de los que iban a ir a tomar las muestras. Muchas veces otra de las dificultades que se presentan a la hora de hacer investigación son las cuestiones presupuestarias.
Si bien, como les mencionaba al principio de la entrevista, formulamos un PREPRO, que es un preproyecto de investigación, que es una guía, nos asignan una cantidad de dinero a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero por las variaciones económicas y las variaciones del mercado, cuando uno formula el proyecto y va a comprar el equipamiento necesario, muchas veces el precio de ese equipamiento subió al doble o al triple. Entonces muchas veces se nos complica esa adquisición de equipamiento porque por la variación terrible de precios que hay. La mayoría de las cosas que se utilizan para investigación generalmente tienen una parte que es importada, y esa parte importada es la que nos afecta mucho más. Las energías renovables, la energía eólica, la energía solar, el biogás. En este momento estamos en proceso de caracterización de todos estos tipos de energía o de todos estos tipos de problemáticas que tratamos de ver cuál línea de investigación específicamente seguir. ¿Cómo se relacionan las líneas de investigación con el instituto? Muchas veces las líneas de investigación es necesario también tener más personal que esté trabajando para poder realizar diferentes líneas y cada uno sea específico en el estudio que esté realizando. Otros proyectos que estoy haciendo, algunos pequeños aportes, son proyectos de psicología conductual. ¿Qué hago yo como ingeniero de energías renovables tratando temas de psicología? Conozco una herramienta que es la estadística, y la estadística se utiliza o es una herramienta transversal para todos los proyectos de investigación. Entonces, esos equipos multidisciplinarios, como les mencionaba anteriormente, tienen la finalidad de que cada uno de sus integrantes haga pequeños aportes, con lo cual permiten que los proyectos de investigación salgan adelante y sean cada vez más complejos y obtengan mejores resultados. Otro de los proyectos en los que también estuve trabajando, por ejemplo, fue en los proyectos de física del FOBI, que es un programa de incentivo de vocaciones para el estudio de la física. Nada que ver con las energías renovables ni con la industria de la olivicultura, que es a lo que me dedico, pero en ese proyecto tratábamos de enseñar con cosas cotidianas fenómenos físicos para que sean mucho más entendibles a nivel de escuela secundaria. Bueno, primero que todo agradecer al director del CENIC por invitarme a este ciclo de entrevistas.